Hola, buenas noches con todos. Agradecemos la sintonía de todos ustedes en nuestro programa Tu Salud en Casa, llevándote tips de salud a la comodidad de tu casa. Hoy con la doctora Carla Bendaño, gastroenteróloga y patóloga, que nos acompaña para dilucidarnos algunas preguntas. Carlita, bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Paul. Bueno, Rodrigo y Carlita, tenemos hoy un tema interesante en el hecho de que siempre las personas, los pacientes, los médicos generales, médicos internistas, solicitan exámenes y determinan que existan alteraciones en las pruebas del hígado, ¿no? Cuando se hacen exámenes de sangre se ven que hay alteraciones en las pruebas del hígado. ¿Qué tan frecuente ven ustedes esto como hepatólogos, Carla? Bueno, en realidad nada, la alteración de las enzimas hepáticas es un tema común, digamos, en la consulta hepatológica. Precisamente, bueno, somos el médico medianamente de referencia cuando un médico internista, un médico general, cardiólogos, endocrinólogos solicitan exámenes de laboratorio y resulta que las pruebas hepáticas están alteradas. Bueno, pues obviamente hay algunas pruebas que están medianamente alteradas, levemente alteradas, pero siempre la alteración de las enzimas hepáticas lleva a consulta médica y es un tema muy común en el consultorio, sí. El hablar de alteración de las pruebas hepáticas, estamos hablando potencialmente de inflamación del hígado. Sí, bueno, en realidad nosotros, a veces digo, yo pienso que está un poco mal manejado el tema de pruebas de función hepática. Las pruebas de función hepática como Así es. tal, básicamente nosotros las que tenemos es los tiempos de coagulación, porque una de las principales funciones que tiene nuestro hígado es sintetizar los factores de la coagulación. Entonces, ¿cómo medimos la función hepática? Con este tipo de test. La síntesis de proteínas, para el cual nos servimos de la albúmina, por ejemplo, y después las bilirrubinas. Esas son netamente pruebas de función hepática. Después lo que tenemos son alteraciones de las enzimas hepáticas y claro, cuando las enzimas hepáticas vienen alteradas, muy probablemente estemos frente a un cuadro de inflamación. No es lo mismo decir que el hígado está disfuncionando a que el hígado está inflamado. Es decir, hay circunstancias en donde la alteración de las enzimas hepáticas puede ser leve, moderada, pero ya está generando disfunción Así del es. órgano. Y hay veces en donde tenemos inflamaciones severas con transaminasas de 1000, pero la función de coagulación está todavía preservada, en donde tenemos unas hepatitis obviamente severas, pero sin datos de gravedad. Lo que le da gravedad a la inflamación hepática es precisamente la alteración de la coagulación. ¿Cuáles son esas causas más frecuentes de inflamación? Bueno, en general de inflamación depende, ¿no? Si tenemos inflamaciones leves, muchas veces suele ser el hígado graso, ¿sí? El hígado graso es la causa, creo que más común de alteraciones leves de las enzimas hepáticas. Y después sí hay alteraciones que son un poco más severas, como por ejemplo las infecciones virales, las principales, algunos casos de hepatitis autoinmunes que generalmente suelen ser muy severas. Tenemos también el consumo de fármacos, que el consumo de fármacos puede ser desde leve hasta severo, sí, se ve de todo, el consumo de herbolaria en algunos pacientes. Entonces, sí hay varias causas, digamos, de alteración de las enzimas hepáticas. Una pregunta frecuente que nos hacen a nuestra consulta cuando hacemos un seriado o llegan con pruebas que ya le habíamos hecho, pero también pidieron un perfil hepático y Ujú. le llegan las transaminasas elevadas. Entonces siempre, doctor, ¿por qué puede ser esto? Y siempre tratamos como tal de encaminarlos hacia una respuesta, pero siempre nos apoyamos obviamente en ustedes y los canalizamos hacia allá. Ujú. Nosotros usamos mucho un fármaco que en cardiología es muy, muy frecuente porque vemos mucha hiperlipidemia, ¿no? Vemos Ujú. mucha hipercolesterolemia, son las famosas estatinas. Sí. Y resulta que siempre hay esa pregunta, doctor, ¿la estatina me puede dañar el hígado? Ujú. Doctor, ¿por qué se me elevó esta prueba tomando esta medicación? ¿Qué nos pudiese decir esa relación de este grupo de fármacos tan usado, Sí. que es el número uno usado como hipolipimiante en este momento, ¿no? Exacto. Bueno, las estatinas son todo un tema. En realidad, hay algunos pacientes que pueden generar alteración con las estatinas y básicamente se ve muchas veces en pacientes que tienen hígado graso y que coincidencialmente tienen hígado graso, tienen aumento del colesterol y que necesitan el uso de las estatinas. Ese tipo de toxicidad, porque en realidad es una injuria hepática lo que se produce, un daño hepático, viene muy de la mano de la idiosincrasia. Es decir, hay pacientes que hacen alteraciones, hay pacientes que no. Precisamente por eso mi recomendación en general a los pacientes que van a comenzar algún tipo de tratamiento que va a ser crónico, es decir, que va a ser de más de 3 semanas, de más de 4 semanas, es tener un estado, digamos, basal de cómo comenzamos con este hígado. Entonces, le hacemos unas pruebas hepáticas y el hígado está completamente normal, perfecto, comenzamos con el tratamiento y hacemos un control después de la tercera semana, de la cuarta semana y definimos si en realidad el fármaco está o no generando algo de inflamación.
Hay algunos casos en donde sí se genera una inflamación tal que uno tiene que suspender el fármaco, que es generalmente cuando las enzimas superan 5 veces el valor normal, que ya es una alteración significativa. Y hay veces que hay alteraciones leves en las cuales el beneficio del fármaco obliga a que el paciente mantenga el tratamiento a pesar de la leve alteración que presenta. Perfecto. Dentro de las causas que nos comentabas de estas inflamaciones en el Ujú, hígado, ya habíamos conversado esto del hígado graso, eso nos quedó muy claro en el video que habíamos realizado en semana pasada. Lo que quiero entrar un poquito es en el hecho de, hay este tema de las sustancias que las personas suelen utilizar, ¿no? A ujú, veces, tanto para reducción de peso, por ejemplo, este tema de los tés verdes, o a veces también se utilizan suplementos con el hecho de, no solo reducción de peso, me meto a un ujú. gimnasio, empiezo a tomar una serie de suplementos con el objetivo capaz de aumentar masa muscular, o sea, mi objetivo es estar saludable. Y empiezo a usar este tipo de sustancias. ¿Qué Ujú. tan frecuente, Carla, ven este tipo de cosas? Bueno, gracias a Dios, en realidad no es tan común, sobre todo en las cuestiones, digamos, hablando de gimnasio, porque yo veo que ahora hay, digamos, una corriente que en realidad es buena, digamos, por lo menos de la actividad física, pero sí, o sea, el uso de sustancias de gimnasio puede llegar a ser peligrosa. Hay sustancias que están completamente probadas y que la verdad es que su uso de forma racional no tiene ningún tipo de alteración a nivel hepático, como por ejemplo la creatina. Sí, la creatina es un muy buen suplemento que ayuda a ganar masa muscular, que mejora la fuerza, el rendimiento como tal, y que utilizado a dosis adecuadas uno la puede, digamos, hacer, digamos, un uso continuo. Siempre yo, la parte que cuando tengo pacientes que me preguntan, o sea, sobre suplementación de gimnasio, obviamente no soy experta en este tema, pero la recomendación es obviamente, si tienen una asesoría nutricional sería ideal, pero en general utilizar dosis que estén ya probadas y recomendadas por un lado y por otro lado con una muy buena hidratación, porque a veces nos quedamos solamente viendo el hígado y resulta que termina dañado el riñón Así también. es. Entonces Ujú. hay que llevar de la mano las dos cosas. Pero el problema mayor acá, más que de este tipo de sustancias que son de venta libre, suelen ser los esteroides anabólicos, sí, que esas sí son sustancias muy peligrosas. Es decir, los esteroides anabólicos pueden generar tipos de inflamación muy severas en pacientes que llegan a terminar necesitando trasplante hepático. Y obviamente ustedes sabrán acá la situación del país, o sea, nosotros no somos un país que hoy tengo una falla hepática y este mismo momento me cambio el hígado, no pasa, tenemos muy baja donación y la verdad es que tenemos que evitar llegar a este tipo de eventos, ¿no? Los esteroides anabólicos son muy peligrosos y el tipo de toxicidad que dan es una toxicidad de tipo idiosincrática también, es decir, no todas las personas que consumen van a hacer esta toxicidad, pero en algún punto no sabemos quién sí y quién no, entonces la intención es no exponerse. Y ahí viene una pregunta con respecto, me queda clarísimo el tema de los anabólicos, ¿no? Ahora, con respecto a las plantas medicinales, mira, a veces yo converso con mis pacientes, a ver, creo que la medicina tradicional hasta cierto punto es como cuando uno va a la farmacia, le Ujú, duele algo, se compra un paracetamol y le quita el dolor y está bien, ¿no? Entonces, pero veo yo que desde la historia nuestra nos han enseñado que hay que tomar una agüita medicinal todos los ujú, días o esta agüita de frescos hierba luisa, manzanilla, menta, o sea, yo lo suelo ver como que, a ver, yo tengo hoy una pastilla que sabe a naranja y me ujú, gusta muchísimo y hoy voy a tomar un paracetamol que sabe a naranja todos los días porque me gusta el sabor. ¿Cómo ujú. lo ves tú como hepatóloga el hecho de utilizar todo lo que es herbolaria en la manera de hidratación, más allá de salir del hecho de que es algo medicinal? O sea, estoy de Ujú, acuerdo, me duele el estómago, me tomo un agua de manzanilla, me pasó, ujú. está perfecto. Pero si yo ya lo utilizo como hidratación tanto para niños, adultos, adultos mayores, o sea, hay tradiciones de familias que en la noche se toman su agua o su té Ujú. con su cafecito, ¿no? ¿Qué Sí, es opinas verdad. con respecto a eso? Bueno, en realidad, ya cuando se trata, digamos, de hierbas, sí, como les comenté la vez pasada, hay ya una entidad bien establecida que se llama injuria hepática inducida por hierbas, y la verdad es que es un tema que está muy común acá en Latinoamérica. Nosotros somos países muy, muy consumidores de hierbas, por esta cuestión tradicional. No es lo mismo tomarse una infusión de algo, una agüita de algo, a tomarse un extracto o un concentrado de algo, que realmente eso sí puede generar toxicidades. Las plantas medicinales, porque a ver, todos sabemos que los fármacos vienen de las plantas, la gran Así es. mayoría, pero es como sacar exclusivamente este elemento que es el que va a ser medicinal en el paciente. La planta como tal tiene un montón de compuestos adicionales que no sabemos qué efectos pueden tener sobre el cuerpo.
Y lo mismo que pasa con los fármacos, que a veces el principio activo no es el que genera la toxicidad, sino los excipientes. Bueno, Ujú. exactamente lo mismo en las plantas. O sea, probablemente el principio activo de la planta no sea, pero tendrá algún otro compuesto que puede generar toxicidad y va a depender de la sensibilidad de cada paciente, de la frecuencia de exposición. Y el problema grande acá suele ser que la gran mayoría de toxicidades, como les comenté la vez pasada igual, el hígado no da síntomas. Obviamente que si el paciente ya se pone amarillo, ya es un dato de alarma Claro. y muy probablemente estemos llegando muy tarde. A veces ya que el paciente esté ictérico, lo que hace es pensar que el hígado está ya dejando de funcionar, o sea que estamos ya ante una falla, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Hay un tema como tal que se relaciona a esto y son Ujú. los famosos tés verdes, ¿no? Sí, Y el té verde tiene una característica, que es que cada quien tiene ingredientes distintos exacto. y son múltiples. Ujú, O sea, ujú. no es uno, sino que son múltiples y cada quien, si uno pregunta en cada casa cómo lo está consumiendo, son totalmente opuestos. Exacto, Una que otra cosa que se repite, pero cada quien le pone su ingrediente de añadidura. exacto. Y recuerdo, ¿no? En mi formación, ver dos pacientes con intoxicación por estas mezclas, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué nos puedes decir en relación al té verde? ¿Es recomendado? ¿Pasa algo con el hígado? ¿Puede afectarlo o no? En realidad, en dosis muy pequeñas, el té verde es un muy buen antioxidante y muchas veces inclusive está vinculado con mejoría de algunos procesos inflamatorios a nivel hepático. Pero el problema a veces suele ser las mezclas de hierbas, que al final uno no sabe qué de lo que tomó fue lo que le afectó. Puede ser que sea el té verde, puede ser que sea alguna otra de las hierbas que se toman. Entonces es un poco complicado. Siempre que hablamos de temas de toxicidad, tanto farmacológicas o como por hierbas, bueno, uno para comenzar tiene que comenzar preguntando al paciente 6 meses atrás que trate de acordarse qué fue lo que ha consumido, qué tratamiento ha recibido, si ha recibido antibióticos, si ha recibido analgésicos, si ha estado expuesto a algún tipo de sustancia que sea tóxica. Los productos para bajar de peso son todo un tema. Obviamente marcas no vamos a decir, pero todo el mundo conoce de marcas que ya están mundialmente conocidas como que producen toxicidad a nivel hepático y es un problema porque, como conversábamos la vez anterior, o sea, hay pacientes que prefieren mil veces invertirle a este tipo de productos en lugar de hacer una dieta sana, de hacer algo de Ujú. actividad física y muchas veces son productos muy contraproducentes. O sea, ¿cuáles son los compuestos que contienen los productos de pérdida de peso? Son varios, ¿sí? ¿Y cuál de ellos es el que produce toxicidad? Es muy difícil, digamos, de dilucidar. Lo que sí, obviamente, que si el paciente tiene mezcla de fármacos, mezcla de hierbas, tiene una probabilidad más alta de generar una toxicidad, no por un principio activo, sino por la mezcla que se produce y obviamente seguramente eso es lo que intoxica al hígado. Perfecto, doctora. Y hay una cosa que es importante, a veces vemos, y sobre todo en la gente joven, ¿no? Va a tener una fiesta, va a tomar alcohol y se va tomando unos 2, 3 días esta silimarina, este Cufercu, estos El famosos complejo B. protectores hepáticos. Ujú, ¿Qué papel juegan estos medicamentos a ver, uno, no solo con el tema del alcohol, que hay mucha ujú. gente, como tú dices, yo quedo muy grato con lo que tú nos estás diciendo en el que yo no hago ejercicio, no me alimento bien, consumo alcohol regularmente, pero me tomo mi Cufercu todos los días. Ujú. Entonces, ¿cuál es la implicación de estos fármacos en estos hepatoprotectores? Mira, en realidad hay algunos que sí tienen algo de potencial antioxidante y que generalmente tienen algún papel, digamos, cuando el hígado ya está presentando inflamación. Es decir, el antioxidante lo que hace es disminuir o quitar esto que se llama los radicales libres de la oxidación, que lo que hacen es perpetuar la inflamación. Entonces yo le doy un antioxidante para quitar estos radicales libres y que obviamente el hígado tenga la posibilidad de recuperarse un poco más rápido. Pero como les expliqué la vez pasada, no sacan la grasa del hígado, no protegen absolutamente nada. En cuanto al consumo de alcohol como tal, es todo un tema porque además de que el alcohol es una sustancia hipercalórica y es precisamente por eso que llena de grasa el hígado, tiene un montón de compuestos que son tóxicos. O sea, el mismo metabolismo del alcohol produce una sustancia que se llama acetaldehído, que es lo que intoxica las células hepáticas. Entonces, no existe ningún fármaco ni ningún protector hepático que mejore, digamos, esa situación. Entonces, el paciente que consume alcohol tiene que saber que está exponiendo al hígado a tremendo tóxico y que en algún punto, probablemente no a corto plazo, pero sí a largo plazo, va a tener que pagar esa factura, porque es así.
¿Habrán indicaciones puntuales para estos Por supuesto, hepatoprotectores que sí. ustedes como hepatólogos generalmente lo dan, pero no podemos generalizar lo que No, se utilice, no, ni ¿no? hacer un uso común, o Y sea, preventivo. no existe. O sea, lo más preventivo que puede haber es hacer actividad física y comer bien, hidratarse bien, tratar de tener una vida sana, dormir, sí, porque el descanso Ujú. está dentro de todo lo que viene siendo disminución de la inflamación, mejoría de los niveles hormonales en el cuerpo. Entonces, son todas cosas que nosotros sí podemos conseguir teniendo un descanso reparador, comiendo un poco mejor, tomando la cantidad suficiente de agua, no incluyendo en nuestro arsenal farmacológico pastillas y pastillas que en realidad no tienen ningún beneficio. Yo casi recién tuve una consulta con una paciente que la verdad estuvo muy decepcionada porque me dijo, doctora, he tomado este fármaco todo un año, me hice la ecografía y sigo teniendo hígado graso. Claro. Y bueno, sí, o sea, este medicamento en algo hará que no se genere tanta inflamación, pero la grasa está ahí. O sea, y si no intervenimos de las maneras que están científicamente probadas, que es dieta y actividad física, no vamos a obtener mejoría. Es un tema que, bueno, me compete y Ujú. aprovechando su experiencia y su expertise que es maravillosa, quisiera hacerle, ¿no? El tema de la relación que puede haber con inflamación hepática y enfermedades cardiovasculares. ¿Se sabe algo sobre esto? ¿Hay algún tipo de relación que podamos mencionarle a nuestros oyentes? Bueno, en realidad todo lo que viene siendo patología cardiovascular tiene implicancia hepática y hay enfermedades muy propias cardíacas que generan, digamos, algo de encharcamiento a nivel del hígado, o sea, de congestión hepática que a largo plazo puede generar procesos de fibrosis y cirrosis. Mismo las insuficiencias cardíacas están muy vinculadas con esto que se llama el hígado cardiogénico, que no es otra cosa que el pobre corazón no puede dar para adelante y comienza a dar todo para atrás y que termina encharcando al hígado. Entonces sí hay algunas patologías que están vinculadas y después toda esta enfermedad cardiometabólica que precisamente tiene implicancia cardíaca y implicancia, digamos, a nivel hepático y llega en un punto en donde se comienza a generar también procesos fibrogénicos. Sí, sin duda alguna y importante el tema pasado de la semana pasada que se habló de hígado graso porque se ha determinado como un marcador de riesgo cardiovascular para enfermedad arterial coronaria ahora Ujú. el hígado graso. Sí, sí, por Entonces es supuesto. interesantísimo, o sea, tienes hígado graso, tienes mayor predisposición a tener un evento cardiovascular coronario, llámese infarto, en algún momento de tu vida. Exacto, precisamente por eso yo pienso que el hígado graso es una patología que se tiene que ver no solamente por una arista, o sea, no es una patología netamente hepatológica, es una patología que se tiene que tratar en conjunto con otras especialidades. Por ejemplo, a mí me gusta mucho apoyarme con nutrición, me gusta mucho enviar a mis pacientes al endocrinólogo, enviar al cardiólogo, o sea, porque en realidad todos podemos dar nuestro punto de vista. Por ahí en el momento ya de armar cómo vamos a llevar el paciente, vemos la opinión de todos y llegamos todos a un acuerdo para que el paciente tenga un beneficio real de su tratamiento, pero se tiene que ver desde varios puntos de vista. Y obviamente el punto central siempre va a ser el paciente, que ahí es la parte un poco más complicada porque son patologías que dependen también mucho de la voluntad del paciente, o sea, de cómo el paciente asume o se asume como enfermo y qué está dispuesto a hacer para mejorar ese tipo de condición, que a veces, como les digo, es mucho más fácil medicar a un paciente. Le doy una pastilla y el paciente seguro va a tomar, pero la parte complicada es ya el cambio de los hábitos, por ejemplo, incorporar la actividad física. Por ahí es un poco más complejo. Perfecto, maravilloso. ¿Y tienes alguna otra pregunta, Sí, Rodrigo? Sí, yo, claro, yo, claro. yo Continúa. quería hacer una pregunta que realmente nos llegó en el último programa. Nos decían que había una familia donde el abuelo había presentado cirrosis hepática, el padre había presentado cirrosis hepática y él nos preguntaba cómo se podía cuidar para no presentar también cirrosis hepática. Entonces, Ok. aprovecho de Bueno, hacerla. sí, en realidad, a ver, lo que sí está demostrado es que sí hay algunas variantes, digamos, unos polimorfismos genéticos que pueden predisponer a las personas a tener, por ejemplo, enfermedad por hígado graso y que por esa vía lleguen a la cirrosis. Pero hay veces que nosotros, digamos, nos agarramos del hecho de que, bueno, no, si mi mamá tuvo diabetes, y mi abuela tuvo diabetes, yo también voy a tener diabetes, pero no es tanto porque sea una enfermedad como tal hereditaria, sino es por el ambiente en el que nos desarrollamos, porque muchas veces, si bien es cierto, nosotros tenemos una carga genética, esta carga genética algo puede ser modificada por cómo llevemos, digamos, nuestra vida, por nuestros hábitos, por lo que nosotros, digamos, le sumamos o le restamos a nuestra actividad diaria. Entonces, yo pienso que tener
una predisposición no necesariamente implica expresar una enfermedad, pero sí, si yo tengo una predisposición genética, una mutación, hay un gen específico que está muy estudiado que se llama PNPLA3. Si yo tengo ya mutado ese gen, sí, la chance de que tenga un hígado graso y que genere una cirrosis en algún momento es amplia. Entonces, en ese paciente, ¿yo qué le puedo decir? No se exponga al alcohol, haga una buena dieta, haga actividad física, porque la probabilidad de que usted haga una cirrosis es alta. Entonces, lo menos que tenemos que hacer es sumar la enfermedad al hígado. Entonces, hay como prevenir. Después, si el paciente termina desarrollando no cirrosis, eso el tiempo lo dirá. Y siempre les digo a los pacientes en la consulta, necesito tener una bola de cristal para poder saber si esto va a pasar o no. Lamentablemente no la tenemos, pero por prevención vamos a hacer las cosas bien ahora que estamos bien. Ya más adelante, cuando se genera una cirrosis, eso ya es irreversible. Entonces ahí ya llegan los lamentos nada más y el arsenal farmacológico para evitar que la cirrosis se descompense. Y quiero terminar con esta pregunta que nos llega en este momento. Doctores, están hablando de salud hepática, pero los médicos siempre mandan paracetamol para el dolor. ¿Hay alguna relación entre la automedicación en general, antiinflamatorios, analgésicos, o también el uso de estos medicamentos con el tema del hígado? Bueno, en realidad, por ejemplo, yo veo que el paracetamol es un fármaco muy estigmatizado en la salud hepática. El paracetamol tiene un tipo de toxicidad que es más allá de idiosincrática, dosis dependiente. Es decir, un paciente que consume más de 4 gramos de paracetamol, sí, lo más probable es que se intoxique y puede hacer una falla hepática, una hepatitis severa, etcétera. Pero si, inclusive en pacientes que tienen inflamación leve, si tienen dolor, yo prefiero darle un paracetamol a darle un AINE. Los AINES generalmente tienden a ser que son ibuprofeno, ketorolac, diclofenac. Esos generalmente suelen ser un poco más agresivos, digamos, en el hígado. Entonces, a veces hay algunos fármacos que están estigmatizados, que no debería ser así. Igual, ante la duda, no se automediquen. Ese siempre va a ser el mensaje para la población. O sea, hay ocasiones y la parte importante acá es, no hay necesidad de enmascarar un síntoma. O sea, uno tiene que saber si hay dolor, por qué está doliendo y tratar lo que está generando el dolor. No darle un analgésico para enmascarar el dolor, que pase el efecto del fármaco y nuevamente el paciente recae en síntomas. Entonces, a veces el automedicarse lo que lleva es simplemente a retrasar algunos diagnósticos y a veces eso puede ser hasta mortal. Muchas gracias, Carlita. ¿No? Nosotros quedamos siempre pendientes a las redes sociales. Si es que hay preguntas que se nos vengan, les estaremos gustosos en contestarles. Síganos en nuestras redes sociales como Tu Salud en Casa. Queremos agradecerte una vez más por siempre darnos esa información de tan alta calidad y nos puedes decir dónde te encontramos, tus números de contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto estar acá. Yo estoy en el Monte Sinaí, en la Torre 4, consultorio 103, y el número de contacto es 0987 1785 95. Así es que a las órdenes. Finalmente agradecemos nuevamente a Pediatrico porque nos han ayudado con las instalaciones para poder hacer estos videos. Muchas gracias.